Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Hombres y mujeres fieles aquí en este miércoles, media semana, ¿verdad? Pero venimos con gozo a escuchar su palabra. Bueno, seguimos con Génesis. Vamos 37, Génesis. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 37. Esta predicación no es tan larga, pero siempre es importante escuchar la palabra de Dios, sea corta o larga. Muy bien. Bueno, Génesis 37, pero antes vamos a orar al Señor para pedirle que nos ayude. Bendito Dios, amado Padre, te adoramos, Señor. Tú eres un Dios de gloria, misericordioso, y por eso estamos aquí pidiendo que tú estés con nosotros, que seas tú el que nos hable, que seas tú, Señor, el que nos ayude, Señor, a comprender tu voluntad, a aceptarla y obedecerla, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has guardado hasta este momento, nos has dado salud, fortaleza, los medios, Señor, para estar aquí. Nuestras familias están bien, han comido, Señor. Gracias porque eres un Dios proveedor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Génesis 37 y vamos a comenzar a leer del 1 hasta el 4, por favor. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, ¿se acuerdan cuando Jacob estaba huyendo? Bueno, estaba saliendo de la tierra de Harán, donde estaba con Labán viviendo durante 20 años, y él cuando se regresa se entera que su hermano viene con 400 hombres. ¿Se acuerdan que a ver si ya. Ok. ¿Se acuerdan que sigue igual? Jacob tenía temor de que su hermano los atacara, ¿no? Y hace una estrategia, él y dice, bueno, primero vamos a enviar a mis hijos con las hijas de las criadas. Primero a Bila y a Silpa y sus hijos van por delante, haciendo diferencia, ¿no?, entre las familias. Posteriormente, Lea y sus hijos. Y al final, ¿a quién? A Raquel y a José. Y ahí se nota la diferencia, ¿verdad?, entre el amor que le tenía a su familia con Raquel y José, a la diferencia que la tenía con sus mujeres y sus criadas. Y eso, les dije, va a traer consecuencias y repercutió en la vida de estos hombres, porque dice aquí que los hermanos de Bila y de Silpa, precisamente los hijos de ellas, son los que confabularon en contra de José. A la edad de 17 años él estaba apacentando ovejas y él iba y le decía a su papá lo que estaban haciendo sus hermanos, y eso a ellos no les parecía, ¿verdad? Entonces, como les dije, esta diferencia entre los hijos le repercutió a José. Creo que no actuó de buena manera el hacer preferencia en los hijos. ¿Por qué? Porque debemos amarlos por igual y tratarlos por igual. Ahora, Jacob estaba pagando ese error, porque sus hijos iban a aprovechar una oportunidad para deshacerse de su hermano menor, del que los acusaba constantemente, ¿verdad? Del chismoso, del acusador, siempre aquel, ¿no?, el que, ya vas de chismoso, ¿no? Y realmente estaban molestos sus hermanos por la manera en la que
su papá siempre trató a José, lo trató de una manera distinta, ¿verdad? Y la verdad es que a nadie le gusta aquel chismoso, ¿verdad? Pero tampoco es excusa como para acabar con la vida de alguien, y mucho menos si es tu hermano. Aunque tal vez su padre era el que lo enviaba a espiar, en verdad no era razón como para que acabaran con la vida de José, porque es lo que ellos querían. Entonces, estos hermanos, estamos viendo a los hijos de Jacob y vemos cómo la mayoría de sus hijos, sinceramente, no eran muy buenos hijos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que quién era? Se me olvidó los hermanos Leví y Simeón. Leví y Simeón confabularon para acabar con todo un pueblo, ¿verdad? Se aprovecharon, los engañaron, hicieron que se circuncidaran cuando ellos estaban convalecientes, llegaron y mataron a todos y se hicieron de bienes, despojaron, ¿verdad? Despojaron de los bienes a todo ese pueblo. ¿Y qué dijo Jacob? Dice, me han hecho abominable delante de los otros pueblos, ¿verdad? Entonces tenemos a estos hijos. Después vemos a los hijos de Bilha y de Silpa lo que están haciendo. Y vemos a Rubén, el primogénito, hijo de Lea, con Jacob. ¿Qué hizo? Se acostó con una mujer de Jacob. Y estamos viendo que la verdad, la casa es un desorden. Algo no está haciendo bien Jacob. A pesar de que su fe ya creció, ahora se llama Israel, ha obedecido, ha confiado, ahora dice, nosotros te vamos a adorar como un pueblo, le dice, tú serás nuestro Dios. Y sin embargo, algo no está haciendo bien Jacob, ahora Israel. Vamos a seguir leyendo aquí del 5 al 11. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ok, aparte de que por sí ya era odiado José, llega con el chisme, bueno, llega con el sueño que había soñado y les dice, ¿saben qué? Soñé esto, y ellos lo interpretaron fácilmente. Entendieron que sus hermanos iban a estar bajo sumisión de ese hermano pequeño. Y luego su padre y su madre, y ellos se asombran. O sea, añade más, de por sí ya le caían mal José a todos sus hermanos. Ahora viene con estos sueños. Y luego su papá, para rematar, también le hace túnicas de colores. Y esas túnicas de colores, aunque realmente dice que del original no precisamente dice que son de colores, pero hace connotación a que esa túnica era como para un príncipe. ¿Y por qué de colores? Los colores, el teñir, la tela de color era muy cara. Y imagínense, de diferentes colores esa túnica, al momento de dársela a José, le estaba diciendo a sus demás hermanos que él era el príncipe sobre ellos realmente, y aparte los sueños. Entonces, sus hermanos pues se llenan de ira, se llenan de envidia, se llenan de coraje. Pero estábamos viendo que Jacob no estaba haciendo un buen trabajo como padre. Y yo sé que la mayoría de nosotros, los padres, la regamos. Porque, en primer lugar, antes de venir a Cristo, no sabíamos nada de sabiduría de la palabra de Dios.
Ahora, estando en Cristo también descuidamos las cosas, y es lo mismo que Jacob le estaba pasando. Antes de conocer al Señor, pues tampoco sabía nada, y ahora conociendo al Señor, tampoco estaba haciendo un buen trabajo. Y yo confieso, hermanos, que cuando nosotros recién llegamos al Evangelio y nos convertimos, tenemos un amor desmedido así y una pasión muchas veces descontrolada, que no precisamente es la voluntad de Dios. Y yo confieso que al principio, cuando yo llegué al Señor, yo me desbordé a tal manera que yo quería estar en todos los estudios, en todos los servicios. Iba a un servicio, por ejemplo, era a las 7 de la noche, y me pasaba hasta las 11 de la noche, llegaba hasta mi casa. Y llegaba a casa y mi esposa, oye, pero ¿por qué llegas noche? Yo todavía me enojaba y decía, bueno, pero es que ya no estoy bebiendo como antes, ya no me voy a las cantinas, o sea, yo vengo de la iglesia, ¿cómo me estás reclamando? O sea, no, hombre, no te doy gusto a ti. Es lo que yo decía. ¿Pero por qué era eso? Porque nuestras prioridades no estaban ordenadas conforme a la voluntad de Dios. Y yo muchas veces lo he repetido. Es muy importante. Primero es Dios, tu relación con el Señor. En segundo lugar es tu esposa y tus hijos. Ese es el orden. Primero Dios, luego tu esposa y tus hijos. Después de eso es el trabajo. Porque si en el trabajo no puede ser un buen proveedor, y a Dios no le agrada, ¿verdad? Y después del trabajo entonces viene el servicio a la iglesia. No es de otra manera. Si tú no tienes en orden estas prioridades, no vas a hacer bien el servicio a la iglesia y no vas a hacer de buen testimonio ni un padre que esté presente en la vida de sus hijos. Y tal vez Jacob, eso es lo que le había pasado. Por lo que se ve, no estuvo presente en la vida de sus hijos. Jacob siempre estuvo viviendo con Raquel, aun cuando era estéril. ¿Se acuerdan? Jacob estuvo con ella y había abandonado a sus demás hijos. Tenía varios hijos, pero él siempre estuvo con Raquel. Entonces no era un padre presente. Posiblemente eso afectó a la relación con sus hijos. Y sus hijos se llenaron de odio y de ira. Claro, lo respetaban, él era el patriarca de ese lugar. Pero eso no cuidaba, no evitaba que José sufriera las consecuencias de lo que estaban por hacer. Y vamos a ver aquí, del 12 al 24, por favor. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora, pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y él le dijo a Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía,
no había en ella agua. Ok. Dice que ellos estaban ¿qué? Ideando cómo matarle. Hermanos, ¿ustedes creen que los hijos de Jacob no sabían la historia de Caín y Abel? Yo creo que sí. Yo creo que sí sabían la historia de Caín y Abel, y a ellos no les importó ¿qué? La palabra de Dios. No tuvieron temor. Eran unos hijos que habían sido criados sin temor a Dios. Aun cuando conocían las consecuencias de lo que sucedió con Caín al haber matado a su hermano Abel, y que era algo horrible y abominable, ellos estaban ideando cómo matar a un hermano de sangre, por lo menos de parte de su padre, de todos ellos. Y Rubén, de cierta manera, se sentía responsable porque él era el hermano mayor, y tuvo temor, y quiso librarlo de la muerte, y les dijo, mejor métanlo en esta cisterna. ¿Por qué? Porque Rubén tenía la idea de regresar por él y rescatarlo. Rubén se sentía responsable por ese hermano, pero tampoco tuvo el valor para decirle a sus hermanos, no hagan nada, no lo hagan, y hacerles recordar que eran sus hermanos. Simplemente entre medias tintas ahí quiso ayudar a su hermano menor, pero no sirvió de mucho. Claro, nosotros sabemos la historia y sabemos que todas las cosas que le sucedieron a José obraron para bien, ¿verdad? Y para bien de todo su pueblo. Pero fíjense, después de que hace todo esto, aquí nos quedamos en el 24, ¿verdad? Ok, hacen todo esto y se sientan como si nada en el 25. Nada más el 25, por favor. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Ok, entonces podemos ver la maldad de sus hermanos. Habían dejado a su hermano menor en una cisterna en el desierto sin ayuda y sin nadie que lo ayudara. José iba a morir en esa cisterna si nadie llegaba ahí. Y al terminar su fechoría les dio hambre como si nada. Eso era señal de que no tenían remordimiento de lo que habían hecho. Al contrario, maquinaron más maldad y ven a los ismaelitas y saben que ellos son comerciantes y dicen, vamos a venderlo por dinero, vamos a aprovechar y todavía nos deshacemos de nuestro hermano y sacamos dinero. Y hermanos, después de eso surgen las leyes, en Levítico lo pueden ver, donde dice que tú no puedes vender a tu hermano por dinero, ¿verdad? Pero en ese momento no estaba escrita la ley, escrita, pero en el corazón, yo creo que cualquiera sabía que estaban haciendo mal, pero era tanto el odio, tanto el rencor, tanto el resentimiento, que no les importó y no tenían remordimiento de lo que estaban haciendo. Y esa es la condición humana caída, hermanos, sin conciencia de la maldad que uno hace, sin remordimiento y con ambición al dinero. Y esos eran los hijos de Jacob, que había formado en un hogar que supuestamente debía de ser temeroso de Dios. Y miren, vuelvo a lo mismo, hermanos, a mi experiencia personal. ¿Por qué? Porque hasta en eso somos egoístas. La verdad, nos procuramos nosotros y cuando conocemos al Señor en una relación íntima dices, esto es para mí. Y entonces te empiezas a llenar tú, y lo demás no te importa y dejas a tus hijos así. No, pues yo estoy haciendo las cosas bien, no creo que pase nada malo, pero sí. Porque tienes un rol de padre, tienes un rol de esposo antes que cualquier otra cosa. Y ese tipo de comportamiento simplemente es un comportamiento egoísta y religioso, que no abona a nuestro crecimiento espiritual, simplemente es por ser inexperto, por ser neófito, por no conocer bien la voluntad de Dios, que pasa o sucede mucho esto, pero hay muchos que tienen toda su vida así. Pues podemos ver la vida, por ejemplo, de Elí.
Elí fue un sacerdote que descuidó a sus hijos, y después Samuel hizo lo mismo. Y ese tipo de comportamientos realmente perjudican a nuestros hijos. Después échense un clavadito ahí, qué les pasó a los hijos de Elí, qué pasó con los hijos de Samuel. Gracias a que Samuel no crió bien a sus hijos, el pueblo dijo: tus hijos no siguen tus pasos, mejor danos rey. O sea, nada que ver contigo, Samuel, tú vas a morir y nos vas a poner en manos de tus hijos que no tienen el temor de Dios, no tienen sabiduría de Dios, mejor danos un rey. Imagínense cómo repercutió en todo un pueblo que el no poder educar bien a nuestros hijos. Y muchas veces creemos que no pasa nada. La verdad, hermanos, yo también siento carga sobre esto, que tengo que hacer más por mis hijos, y que descuido a mis hijos muchas veces por el llamado, y eso no es correcto. Tenemos que tener un orden en nuestro hogar y tenemos que procurar tener una buena relación con el Señor, pero también una buena relación con nuestras esposas y con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, aquí creo rotundamente que Jacob no estaba haciendo un buen trabajo. Repito, Simeón y Leví habían tomado venganza supuestamente de su hermana y eliminaron todo un pueblo, y según ellos estaban haciendo bien. La hermana ya estaba casada con un príncipe. ¿Qué quiere decir? Que ella era ya princesa. De alguna forma ya había sido resarcido el daño. ¿Por qué? Porque ya estaba casada con ese hombre, ya estaba viviendo con él, ¿sí? Cuando matan a todo el pueblo y matan al novio se queda viuda, ¿y quién se iba a querer casar con ella? Nadie. ¿Por qué? Porque sabían que había sido violada, que ya no era virgen. Quedó más infame que cuando la violaron y que se casó con el príncipe, ¿verdad? De Siquem, del pueblo de Siquem. Entonces, según ellos agarraron y actuaron por venganza, ¿no? Y luego matan a todos, pero se quedan con el botín. Entonces, era un interés nada más, realmente no era porque amaban tanto a su hermana. Luego, Rubén se había enamorado de Bila, una de las mujeres y esclava de la esposa de Jacob, ¿verdad? No era tan inocente Rubén, aun cuando él quería procurar cuidar a su hermano José, que no lo logró porque no lo hizo en ese momento. Pero vemos un desastre, y ahora José es traicionado por sus propios hermanos. Estamos viendo un desastre en ese hogar, estamos viendo un desastre en esa casa. Y si tú estás sintiendo que tú también tienes cosas por hacer en tu casa, que tú también tienes cosas que ordenar en tu casa con tus hijos, hazlo, porque las consecuencias son muy graves de no poner en orden tu familia y no poner en orden a tus hijos. Y no te escudes porque vienes aquí y porque pasas tiempo aquí y pasas tiempo haciendo esto o aquello. Lo primordial es tu familia. Y te lo digo yo, que les estoy diciendo que soy culpable también de estas cosas. Sinceramente ahora le dedico más tiempo a mi familia, pero en los primeros 2 años de mi conversión no me vieron ni el polvo. Era de la misma manera, o sea, simplemente me estaba ocupando en otras cosas. Claro, eran más positivas, pero ellos todavía me lo reclaman. Me dicen, pues es que antes no te veíamos, llegabas como a las 11 de la noche y de la iglesia, y era cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba tan apasionado que alguien me quería enseñar algo, yo me quedaba escuchando y aprendiendo y no me importaba, ¿no? Entonces, si hay algo que tienes pendiente con tus hijos, que arreglar, que ordenar, hazlo. Es el momento, por algo Dios nos está hablando y nos está enseñando a través del ejemplo de estas personas. Hermanos, el Antiguo Testamento nos ayuda a conocer. En el Antiguo Testamento no hay doctrina para nosotros, pero hay unas enseñanzas que nos ayudan a la vida diaria. También podemos nosotros admirarnos de cómo Dios nos revela a su Hijo Jesucristo desde el principio, y podemos ver a Jesucristo en todas partes. Por ejemplo, la vida de José,
José es un tipo de Cristo, un redentor de su pueblo, un salvador de su pueblo. Es una sombra de lo que había de venir, del Mesías. Es una representación temprana del Mesías, José. Entonces, podemos aprender todas esas cosas. Doctrina no hay para nosotros. El Viejo Testamento, como dijo Jesucristo, quedó atrás dándole paso a lo nuevo, ¿verdad? Y el nuevo pacto es en Cristo Jesús. Y las enseñanzas del Nuevo Testamento son doctrina para nosotros y son como ley para nosotros, ¿verdad? Lo demás es un conocimiento que lo debemos de tener porque debemos de ser diligentes al conocer las raíces de todo, de nuestra fe, ¿verdad? Pero son enseñanzas muy hermosas que que hemos visto del Señor. A mí me ha encantado el libro de Génesis, he aprendido mucho y ha habido mucha aplicación a nuestras vidas. Hay que aprovechar ese conocimiento y ver la vida de otras personas para adquirir sabiduría y comenzar a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y es para eso que estamos aquí. Vamos a seguir leyendo del 26 al 28, por favor. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Chequen, hermanos, ¿quién tuvo la idea de vender a su hermano? Judá. ¿Y quién es Judá? ¿Acaso no viene Jesucristo de la tribu de Judá? Es decir, la descendencia de aquel que vendió a su hermano. Hermanos, aquí Dios nos muestra que no es por lo bueno y lo bien portado que nosotros somos que sus promesas están firmes, sino es por su misericordia. Estos hijos de Jacob no se ganaron nada para sentarse en los tronos que tienen destinados, porque ¿sabían eso? Que las 12 tribus, hay 12 tronos para ellos y 12 para los apóstoles, 24. Si no, mira, ven conmigo a Apocalipsis 4 y vamos a leer Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que esos 12 hijos de Jacob se merecen estar en esos 12 tronos que son apartados para ellos? No, ¿verdad? No se merecen eso. Ahora te pregunto a ti, ¿tú te mereces estar sentado a un lado de Jesucristo? No, ¿verdad? Pero es lo que dice la palabra de Dios, que es la promesa para nosotros. Efesios 2:6, vamos a ir. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, ese es el punto. Estamos viendo, en primer lugar, estamos viendo la vida de Abraham. ¿Fue excelente la vida de Abraham? No. Estamos viendo la vida de Isaac. ¿Te acuerdan Abraham qué hizo?
hizo varias cosas, ¿verdad? Fue mentiroso, 2 veces mintió, la misma mentira la hizo. ¿Y qué más? Se metió con la criada, ¿verdad? Quiso ayudarle a Dios, echarle la manita. Isaac, ¿qué hizo? Isaac, también mentiroso, hizo la misma mentira que su padre. Jacob, ni se diga, él es el llamado el tramposo, el ventajoso, ¿verdad? El usurpador, ¿verdad? Entonces, ese es el fin, hermanos. El punto es ese, que es la gracia por la cual nosotros fuimos elegidos, predestinados, otra vez por el puro afecto de su voluntad, no por buenas obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino porque Dios así lo quiso. ¿Cómo quiso que así sucediera? No por lo que yo haya hecho, así quiso que los hijos de Jacob fueran sentados en esos lugares celestiales sin merecerlo. Eso es gracia y es por fe, ¿verdad? Entonces, recuerden que les digo que aprendemos mucho de los errores de los personajes de la Biblia, pero el enfoque, hermanos, no es juzgarlos y no decir, mira, yo soy mejor que él. No condenarlos tampoco, sino ver que a pesar de su maldad, a pesar de los errores que hayan cometido o lo muy desobedientes que hayan sido con Dios, tenemos nosotros un Dios perdonador y un Dios que salva y lo hace por gracia, no por mérito propio, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por la misericordia de Dios. Es que nosotros nos vamos a sentar en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que aprender constantemente. Esa es nuestra esperanza, pero tampoco es razón para pecar. Es razón para elevar gracias, gratitud, gloria y honra al Dios que es misericordioso conmigo, que soy malo todo el tiempo. Y aún así, a Él le plació salvarme y sentarme en los lugares celestiales juntamente con Él. Y esa es la bendición que tenemos, hermanos. Vamos a seguir leyendo 29 al 32, por favor. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Ok, fíjense bien, Rubén lo único que tenía era temor a su padre. ¿Por qué? Porque sabían que lo podían hacer responsable como hijo mayor, pero no estaba preocupado por su hermano, estaba preocupado por lo que le iba a pasar a él, porque no sabía, porque lo que le había pasado a su hermano. Él nunca les preguntó a sus hermanos, o por lo menos no está aquí, qué habían hecho con su hermano, sino lo que le preocupaba a él era encubrir su pecado. ¿Y qué hizo? Añadió más pecado al pecado, el pecado de la mentira. Y se puso de acuerdo con sus hermanos para que esa túnica la hicieran pasar y dársela a su padre y decirle mentiras a su padre. ¿Y qué dice la palabra de Dios de encubrir nuestro pecado? No vayas ahí, mira, yo lo leo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué tuvo que haber hecho Rubén? Confesar su pecado y tratar de solucionar el problema en los cuales sus hermanos se habían metido, ¿verdad? ¿A poco no recuerdas que cuando hacías algo malo, lo menos que querías era que nadie se diera cuenta, ¿verdad? Lo que más querías era que nadie se diera cuenta, que nadie, o sea, yo me recuerdo de niño, de joven, me sucedía, por lo menos en la escuela,
que a mí no me gustaba confesar lo que yo había hecho. Yo trataba de cubrirlo y mentía. Entonces, aparte de por sí de que ya había hecho algo malo, le añadía la mentira. Pero no estabas en paz, no tenías paz. Y no sé cómo pasaba, pero siempre nos descubrían. ¿Verdad? Siempre nos descubrían a pesar de tratar de encubrir nuestro pecado. Y esa es la naturaleza caída del hombre. No nos hacemos responsables de nuestros actos. No somos hombrecitos para aceptar cuando nos equivocamos. En la naturaleza caída no. Ahora tenemos temor a Dios y tratamos de evitar a toda costa caer en pecado. Pero aun cuando caemos en pecado, no lo encubrimos. Lo confesamos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros arde algo que no puedo uno sostener y decir, he pecado contra ti, Señor, y me quiero apartar de esto. ¿Por qué? Porque es una nueva naturaleza viva en nosotros, Cristo en nosotros. El Espíritu de su Hijo clama por santidad. Y es por eso que no podemos estar en paz. No nos comportamos de la misma manera, pero cuando no tenemos el temor de Dios, cuando no sabemos y estamos conscientes que estamos en Cristo, encubrimos el pecado de esta manera. Fíjense. Todo esto se pudo haber evitado si hubiera confesado el pecado, ¿verdad? Pero bueno, al fin de cuentas, Dios descubre el pecado de todos sus hermanos. Rubén debió haber llegado con su padre y le tenía que decir lo que habían planeado sus hermanos y por qué. Para sacarles la verdad en ese momento de lo que había pasado y tal vez hubieran corrido y buscado a los medianitas y vuelto a comprar a su hermano. Pero no les importó. Y no les importó lo siguiente tampoco de su padre. Vemos el 33 al 35, por favor, y ya vamos a terminar. Al 36, perdón. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus muslos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hermanos, ¿pueden ver la maldad de los hijos de Jacob? Ni el dolor de su padre hizo que confesaran ninguno de los 11 que dijera la verdad. No lo hicieron, ¿por qué? Porque temían más a lo que les pudiera pasar que compadecerse de su propio padre. La pequeña mentira había crecido a tal grado que su padre estaba sufriendo un gran dolor. Pero ellos no solo quisieron consolarlo con palabras y con mentiras y no confesar su pecado y arrepentirse. Por lo menos su padre habría sabido que José estaba vivo, pero no fue así. Dejaron a su padre sufrir tan dolorosa pérdida y no dudo que ellos se estaban gozando por dentro de lo que estaba pasando, ¿verdad? Qué dolor es ver que tus propios hijos te causen tanto dolor. Y la verdad es de que es nuestra especialidad hacerle daño a nuestros padres, ¿eh? Por lo menos la mía sí ha sido durante mucho tiempo. Pero en Cristo tenemos esperanza. En Cristo tenemos esperanza de mostrar ese amor y de educar mejor a nuestros hijos, de amar a nuestros padres y de hacer las cosas correctamente de ahora en adelante.
Bueno, saben ustedes que José también, como les dije, es visto como un tipo Cristo, como un libertador de su pueblo, como un salvador. Y les dije que era una figura temprana de Cristo. Y todas estas cosas abonaron para bien. José pudo experimentar la traición de sus propios hermanos. Y Cristo pudo experimentar la traición de su propio pueblo. Pero así como Cristo salió victorioso, vamos a ver la vida de José, cómo también fue para bien, para victoria de su vida y de la del pueblo que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por este día, bendito eres, Padre. Sabemos que somos pocos, Señor, los que estamos aquí. No todos pudimos venir, Señor, pero gracias por la vida de los que están aquí, Señor. Yo te pido que los bendigas y que les sigas dando ese deseo, ese amor, esa hambre, Señor, de conocer cada día más de ti. Muchas gracias, Señor, por la vida de los que están aquí presentes. Bendícelos, Padre, con tu Espíritu Santo. Llénalos, Señor. Abrázalos, Señor. Consuélalos, Padre. Muchas gracias, mi Señor Jesucristo, por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Te doy la gloria y la honra a ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar la última alabanza. Vamos a terminar el servicio cantando una vez más. Vamos a terminar cantando.